Buenos días, nuevamente vamos ahora a la clase de ética profesional. Por favor recuerden que la presentación del primer grupo de la película, el trabajo deberá enviarse este día, también el día 20 deberá enviarse a mi persona el trabajo escrito, no, máximo 2 páginas. Primero usted va a hacer un resumen de la película. Usted hace un pequeño resumen de la película y después usted va a asociar los valores, ya sea los valores que hemos señalado en las clases anteriores para ver qué valores y qué antivalores tiene la película. Les voy a recordar los valores más importantes que ya yo lo di en la clase pasada. Y me van a hacer la presentación, me mandan además del trabajo, me mandan una videograbación de lo planteado en su trabajo. Entonces, el primer grupo, no sé quién será, Aris Manuel o Vanessa, o no sé quién es el que va a ser el primer grupo, deberá ser presentado también en la clase de ética, el primer grupo. Entonces lo vamos a ir haciendo todos los lunes en la clase de ética, la versión de la película. Acuérdense, la videoconferencia y el trabajo no más de 2 páginas. O sea, si usted lo logra hacer en una página, perfecto. Los valores más importantes que vamos a ver qué encontramos, qué valores encontramos y qué antivalores encontramos en las mismas. Audacia, altruismo, alegría, compromiso, compasión, competitividad, cooperación, creatividad, confianza, determinación, devoción, disciplina, discreción, eficacia, eficiencia, empatía, entusiasmo, pericia, expresividad, fe, fidelidad, generosidad, bondad, gracia, felicidad, honestidad, honor, humildad, ingenio, perspicacia, inteligencia, intuición, liderazgo, amor, lealtad, obediencia, originalidad, piedad, positivismo, profesionalismo, prudencia, autocontrol, desinterés, confianza en sí mismo, sensibilidad, serenidad, espontaneidad, sencillez, trabajo en equipo, templanza, gratitud, tolerancia, integridad, comprensión y visión. Entonces, usted puede también buscar una definición, a lo mejor de todos esos valores, podrán buscar las definiciones en los diccionarios para entender también qué significa cada valor a la cual hemos leído. Y usted deberá entonces desarrollar en su película qué encontró allí. Si a lo mejor el tipo era un taimado, un estafador, entonces usted deberá señalar, mire, yo encontré que tal y tal actor en la película cumplía con el valor tal y que, o sea, el otro hacía el papel de ser un antivalor, para estar seguro verdaderamente de que se cumplían los aspectos éticos, porque lo que vamos a ver aquí en estas películas son los aspectos éticos de las personas. Entonces comenzamos el próximo lunes, que
es 20 con el primer grupo y así sucesivamente. Bueno, una de las profesiones desde la antigüedad que ha avanzado en los aspectos de tratar de profundizar, desarrollar, regular, fiscalizar, es la medicina en los aspectos éticos. Y en realidad en el día de hoy todos los profesionales, incluyéndolos ustedes, incluyéndome a mí, tienen aspectos éticos desarrollados en su profesión. Por ejemplo, nosotros hemos visto lo avanzado que ha logrado la humanidad en el desarrollo tecnológico y científico sin precedente. Pero además de eso, ha consolidado aspectos socioeconómicos que han convertido para algunos la salud también en una mercancía. Refiriéndonos nosotros a la actualidad, nosotros hemos visto, pudimos ver en las noticias, por ejemplo, los costos increíbles de que en un momento determinado pudo haber subido los medicamentos, pudieron haber subido los aparatos, etcétera, para tratar, o los tratamientos para tratar de cuidar esta enfermedad. Algunos han tenido la preocupación por sus pueblos, otros no han tenido la preocupación por sus pueblos en el desarrollo de esta pandemia. Entonces, todos los días nosotros podemos ver cuáles son las políticas públicas y qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la República de Panamá por controlar la enfermedad. Entonces, al crecer la población va a exigir no solamente para algunos el cumplimiento de las leyes del mercado, y para otros también va a fijar los principios estructurales de solidaridad, que lo hemos visto en la actualidad, de humanismo, de fraternidad, que a lo mejor caracterizaron épocas de la Ilustración, épocas de siglos pasados, y que nosotros lo estamos viendo en la actualidad. En algunos grupos de este desarrollo ha venido en la medicina, se ha afianzado la modalidad individualista, no verdaderamente hacer las propuestas que beneficien la cantidad de una mayor cantidad de la población. Nuestro sistema social está viviendo paradojas. Por ejemplo, el gran desarrollo tecnológico. ¿Cuántas veces nos vemos en la televisión robots, etcétera, haciendo operaciones y demás? Y todo el desarrollo de la tecnología, que lo vemos, el desarrollo de la tecnología en todo lo que es materia diagnóstica, en todo lo que es materia de tratamiento, etcétera. Y la relación médico-paciente para algunos es entendida como una transacción más. Y mucho de eso ha llevado a que los estados tengan la regulación en materia de salud. Otros han hecho cambios y hay otros que verdaderamente han generado conflictos, no solamente en la materia privada y en la materia pública, conflictos éticos, disciplinarios, civiles y penales. Porque recuerden ustedes que todas las profesiones podemos generar procedimientos
legales a causa de nuestra actuación, ya sea civiles, administrativos o penales. Entonces, nos acercamos verdaderamente a lo que estábamos viendo en las primeras clases, que era, por ejemplo, aspectos sobre qué era la ética. La ética es la ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines de determinar rectitud en su conducta. Rectitud en su conducta con respecto no solamente a los asociados. Aristóteles le decía, y volvemos nuevamente a los griegos, decía que el bien es aquello a que todas las cosas aspiran con un fin, y el fin es hacer el bien soberano. Y en este caso aquí, el bien del conocimiento. Por ejemplo, las personas que estudian medicina tienen un conocimiento de un aspecto que está relacionado con hacer el bien. Otros decían que el bien para cualquiera puede transformarse en un poder de desarrollar potenciales virtudes. Quizás lo que he leído no solamente son valores, sino también son las virtudes. Por ejemplo, si yo le preguntaría a ustedes en clase, dígame cuáles son sus virtudes a cada uno de ustedes. Piensen, ¿qué virtud me adorna a mí? ¿Soy solidario? ¿Soy competente? Además de eso, ¿qué valor por ejemplo, de los leídos yo tengo? Tengo facilidad para trabajar en equipo. Puedo alcanzar los niveles de eficiencia en el desarrollo de una actividad. Entonces pregúntese cuál es su virtud. Soy honesto, que es la palabra, o no me considero honesto. Hago acciones que a lo mejor son propias de gente corrupta, que a lo mejor eso lo vamos a ver en las películas. Eso me da a mí también el señalamiento de lo contrario, de la maldad en un momento determinado por alcanzar un fin en el desarrollo de un fin determinado. No me importa qué tengo que hacer, si tengo hasta que matar por alcanzar el fin. Y nosotros lo vemos a lo mejor diariamente. Algunos hablan de las diferentes corrientes, por ejemplo, de la ética de situaciones aplicadas. El valor de lo bueno o de lo malo depende de cada acción. Es decir, yo voy a verificar la relatividad de los valores éticos dependiendo del tiempo y el lugar. Entonces, eso es importante señalar porque depende de cada situación. Entonces, habría que analizar qué circunstancias tuvo ese hombre o esa mujer para aplicar sus valores éticos, o todo lo contrario. Otros plantean que dice que es una ciencia absoluta, que cambia, que puede cambiar, ya sea bueno o malo. Nuevamente ellos señalan a la circunstancia en que se ve los seres humanos. Otros hablaron de
los alemanes hablaron de la ética discursiva, en donde es posible ellos dicen que es posible el establecimiento a priori de los aspectos éticos y morales basados en los intereses en un momento determinado, etcétera. Entonces también nos vamos a la ética médica, que no es más que el conjunto de los deberes y responsabilidades éticas que yo tengo en el ejercicio de mi profesión. Si lo vemos, no solamente a la profesión médica, sino también a los aspectos de las otras profesiones. Mi relación con el derecho a la salud, mi relación con el derecho a los individuos, con el paciente, con la colectividad, con la comunidad. Las reflexiones filosóficas de la ética médica, etcétera, se remontan verdaderamente lo dijimos anteriormente, desde el código Hammurabi, desde la Biblia. Por ejemplo, los babilónicos le implantaban sanciones a los médicos que en un momento pudieran dejar a una persona ciega o a producir su muerte. Cuando recorremos y revisamos el juramento hipocrático, él habla de sus presupuestos éticos. Dice: aplicaré medidas de ética en beneficio del paciente, de acuerdo a mi capacidad y mi juicio. Lo apartaré de todo daño o injusticia. En pureza y santidad guardaré mi vida y mi arte. Ellos, el trabajo que hacían sobre los enfermos era tratando de evitar el mal y la injusticia. Pero además de eso, ellos veían su profesión como un arte. Y en realidad, si nosotros nos podemos, que no solamente es la medicina, sino todas las profesiones, las de ustedes, que también usted va a desarrollar un profesionalismo, un arte de su profesión durante su vida. En realidad usted prácticamente ya son profesionales. Están a 2 meses o 3 meses de tener un título, que eso le permitirá tener una idoneidad y ejercer libremente en la República de Panamá. Y por lo tanto es muy importante asumir el compromiso ético que tiene usted con su profesión. Entonces, no es extraño que en la medicina, cuando ellos salen, el juramento que hacen por todos los dilemas que en el futuro podrán tener, todos los dilemas éticos que podrá tener no solamente el médico, sino también cualquier profesional. A través del tiempo, los aspectos éticos se han desarrollado en códigos éticos. Por ejemplo, hay códigos éticos para la medicina, para su profesión, para los abogados. Todos tienen un código, la mayoría tienen códigos éticos. Por ejemplo, aparecen por primera vez esos ante compromisos y comportamientos médicos, aparecen estos códigos, y además de esto aparecen por primera vez la Asociación Médica Mundial en 1948 en Ginebra. Adoptó un documento relativo al Código de Ética médica. Después, posteriormente, en 1949, en una asamblea también en Londres, se establece el Código Internacional de Ética Médica.
También en 1964, primero hay una reunión en Helsinki, y que volvió a revisar esos códigos de ética aprobados anteriormente, y se estableció en 1975 la Asociación Médica Mundial publica la Declaración de Tokio sobre modificaciones sobre la tortura y a la Declaración de Helsinki, donde también habla de la prohibición de experimentos humanos. Acuerden ustedes todo lo que había pasado en las guerras, etcétera, ocurridas en la humanidad. Entonces, toda esta actividad médica, como es de conocimientos de ustedes, por haberlo estudiado, llevan a cabo una responsabilidad, y esa responsabilidad está muy ligada a los conceptos legales posteriormente de mala práctica, etcétera, dentro de la sociedad y dentro del ejercicio profesional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la medicina? El objetivo de la medicina es aliviar el sufrimiento humano, aliviar la miseria. Entonces, ese es el quehacer médico. Pero si nos ponemos a ver en la actualidad, muchos están alejados de eso por los aspectos y las leyes del mercado económico, de esa realidad de aliviar el sufrimiento de una persona. El compromiso médico, que es el compromiso de su juramento, debe señalar y consignar la virtud del amor a su semejante, del amor a su paciente, de la dedicación y la procuración que deben de tener los médicos para con sus pacientes, y siempre en la búsqueda del mejor interés y de la salud del paciente. Yo creo que mundialmente, por lo que estamos viviendo, aquí se han podido estremecerse estos principios a los cuales nosotros estamos trabajando en este semestre, que son los principios éticos como profesionales. ¿A cuántos no habrán tenido el dilema, en el caso que estamos viviendo de la pandemia, de tratar de aliviar el sufrimiento o de tratar de aliviar la muerte de las personas? Bueno, recuerden que el próximo lunes estaremos viendo, me mandan la videoconferencia y me mandan el trabajito sobre la película escogida por ustedes. O sea, mantenemos igualmente los grupos formados por 2 personas. Así que yo lo esperaré el día 20. Por favor, muchachos, cuídense. Hasta luego.